Bueno, entonces muy buenas tardes. Me es muy placentero poder compartir con ustedes este rato, aunque sea virtualmente, con mis alumnos, con mis colegas, mis amigos, compartirlo sobre un tema que hoy nos pone a reflexionar, nos convoca a reflexionar a los colombianos. Y es que el problema de que el Congreso de la República, con motivo de esta cuarentena decretada por el gobierno nacional por decreto de emergencia, el Congreso de la República no está funcionando, no puede funcionar, tal vez no va a funcionar en las semanas que siguen. ¿Y cuál es el problema que esto plantea? Nos plantea un problema constitucional grave, y es que el poder legislativo colombiano, el órgano que representa al pueblo colombiano, la nación entera, que tiene la voz de nosotros ante el gobierno, que es el que nos crea las leyes y las normas que nos deberían regir aún en estas circunstancias, que es el que vigila al gobierno a ver si está haciendo buen uso o no de los poderes de excepción. Ese Congreso no existe hoy, funcionalmente no existe. Y entonces, ¿cómo es posible que un Estado constitucional, democrático, de derecho, se mantenga sin que el Congreso siquiera se reúne, sin que haya sesiones? Y entonces esto ha llevado entonces a una discusión muy importante entre quienes dicen debe seguir funcionando tal cual lo establece la Constitución y la ley orgánica del reglamento del Congreso, la ley quinta de 1992, presencialmente, nos deben citar a sesiones, nos deben convocar a sesiones, debemos ir a los recintos de las cámaras legislativas, tenemos que ir a instalar sesiones en el salón elíptico, las dos cámaras juntas, tenemos que ir al recinto de la plenaria del Senado, a las sesiones de las comisiones. Nada puede eludir esta obligación, que es una obligación constitucional de que estemos funcionando, dicen algunos. Otros dicen, no, pero ¿cómo vamos a hacerlo si primero está de por medio nuestro derecho a la salud como congresistas y los funcionarios que trabajan para el Congreso, y las personas que están allá en las sesiones manejando la logística de las sesiones, tienen que reunirse 108 senadores, más el personal que lo secunda, más 171 representantes a la Cámara, juntos a una distancia que ustedes ven las fotos, una distancia entre congresista y congresista de 20 centímetros. De modo que, deben estar sesionando 2, 3, 4 y 5 horas. Y normalmente sesiona el Congreso por reglamento 4 horas. Y entonces, esto pone en peligro nuestra salud, dicen los congresistas y el personal que nos asiste. Pero además, es que hay un problema de restricción a la libertad de movilidad, a la movilidad de los ciudadanos en las calles, entre los municipios. Y si gran parte de los congresistas de restricción, sí, con la restricción en la libertad de locomoción, en la movilidad de los ciudadanos, es imposible para la mayoría de los congresistas hoy llegar a Bogotá. No hay transporte aéreo, el transporte terrestre está interrumpido, de modo que hay una imposibilidad jurídica hoy de poder acceder a los recintos del Congreso, en donde debe funcionar presencialmente. Ante esto, y puesto que no puede haber un Estado constitucional de derecho sin poder legislativo funcionando, entonces se ha planteado qué hacer, y la salida que han encontrado es un Congreso que sesione virtualmente, que sesione digitalmente. Hay que apelar a lo que algunos teóricos de la ciencia política contemporánea llaman la ciberdemocracia o la democracia digital o la teledemocracia, para estas situaciones excepcionales de circunstancias extraordinarias. Que el Congreso no funcione, a veces a los ciudadanos les puede parecer, pues normalmente, pues tampoco a veces hay un gran vacío, pero en esta circunstancia, como el Congreso virtual, nos los estamos inventando, por lo menos en la parte operativa y funcional. Bueno, entonces, que el Congreso no funcione, a veces los ciudadanos dirán, bueno, tampoco a veces no es que nos privamos de mucho. No, pero en estas circunstancias es gravísimo, porque estamos frente a un
una situación en que el gobierno ha decretado la emergencia económica, que es un estado, perdón, la emergencia económica, social y ecológica, que es un estado de excepción, o sea, un estado de anormalidad constitucional, un estado que le otorga al presidente de la República unos superpoderes, unos poderes inéditos que nunca, probablemente nunca nadie había tenido para gobernar nuestras vidas. Para gobernar nuestras vidas es decirnos, hombre, no, nadie puede salir siquiera a la puerta de la calle, salvo estas circunstancias. Nadie puede consumir más podía llegar a un racionamiento de víveres, nadie puede consumir más de 10 huevos por semana por familia, cosas así. Acuérdense que el presidente de Filipinas, el señor Rodrigo Duarte, dictó un decreto con restricción de movilidad, con todo esto, y dijo, y ordenó disparar a matar a quien lo vulnere. Imagínense, es decir, estamos frente a una situación que puede llegar a degenerar en una dictadura constitucional tenebrosa. Bueno, probablemente pues no sea tan probable entre nosotros, pero en esta vida, en esta realidad macondiana, cualquier puede suceder, cualquier cosa. Entonces, ¿quién va a legislar durante estos días? Hay leyes que están tramitándose y que tienen un plazo para ser tramitadas o si no, naufragan. Por ejemplo, una ley muy importante, la que establece plazos de pago justos para los proveedores, contratistas, proveedores de entidades a los que les demoran hasta 6 meses para un pago y los quiebran y los arruinan y los ponen a pasar dificultades. Hay una ley interesante, pero que si no se aprueba ahora en estas sesiones, probablemente naufragará y entonces habríamos perdido una extraordinaria oportunidad para legislar sobre eso. Es una situación inédita, estamos asistiendo a una situación inédita que nunca, probablemente la mayoría de ustedes pues ni se esperaba que iba a vivir, que ir a estar encerrados en su casa un mes o quién sabe cuántos, porque no podemos llevar esto hasta junio y algunos han hablado de que vamos hasta junio. Una situación en la cual yo solamente recuerdo una vez, estaba yo adolescente, el 19 de abril de 1970, cuando el presidente nos mandó a todos a dormir a las 8 de la noche, hasta las 6 de la mañana nadie podía salir. Bueno, so pena de que se le disparara y nos encerramos todos, pero desde entonces no había habido un toque de queda generalizado y tan drástico. Bueno, todo esto es necesario probablemente, pero nos pone en manos de una sola persona, un poder unipersonal, monocrático, que está regulando todos los ámbitos todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, frente a ello, pues el problema constitucional tiene que resolverse de alguna manera. Eh, Encontramos lo siguiente, hombre, el Congreso tiene que estar reunido por obligación constitucional. Las, las sesiones, las sesiones según el Congreso, según la Constitución, en este momento el Congreso tenía que estar reunido con sesiones ordinarias desde el 16 de marzo. O sea que llevamos ya, imagínense, vamos a completar un mes la próxima semana y el Congreso no se ha podido reunir. Debía reunirse ordinariamente a partir del 16 de marzo. Bueno, eh, pero no solamente para las sesiones ordinarias en las que el Congreso legisla, está aprobando reformas constitucionales como las que establece la posibilidad de que se introduzcan pena perpetua para ciertos delitos. Todo eso son reformas constitucionales que si no se aprueban en los siguientes días o meses, ya habrán naufragado definitivamente y se deben archivar. Bueno, pero también hay unas sesiones especiales que el Congreso debería estar en este momento adelantando. Sesiones especiales que son unas sesiones que, según el artículo 215 de la Constitución, debe el Congreso, sesiones en las que el Congreso debe abocar bueno, ahora sí, unas sesiones en las que expresamente el constituyente le ha ordenado al Congreso que le haga una vigilancia, un control político, una fiscalización a lo que está haciendo el gobierno. Puede estarlo haciendo bien, puede estarlo haciendo mal, puede estar utilizando de manera abusiva esos poderes.
Y entonces, ¿quién lo controla? Hay, dirán, un control de la Corte Constitucional. Sí, la Corte va a controlar los decretos desde el punto de vista de su validez constitucional, pero se demora 40 días para hacerlo. Y mientras tanto, ¿quién le pone el tate quieto al gobierno? Entonces, para eso, la Constitución ordena que cuando se decrete un estado de emergencia, el Congreso debe reunirse por derecho propio, sin que lo convocan ni sin nada, debe reunirse en los días siguientes. O sea, si el decreto de emergencia, el 417 de 2020, que decretó la emergencia económica, social y ecológica por la pandemia, se dictó el 17 de marzo, en los días siguientes, el 27 de marzo, tiene que haber reunido el Congreso a examinar, dice la Constitución, a examinar el decreto que nos pone en emergencia económica, las razones que invocó el gobierno, si son válidas o no, si realmente había fundamento para dictarlos o está utilizando indebidamente ese instrumento constitucional de excepción. Todo ello debe ser examinado durante 30 días a partir del 17 de marzo pasado, para hacer un pronunciamiento. El Congreso va a decir, sí, está bien dictada esa medida de excepción o no, está extralimitándose. Alto ahí, señor presidente. Entonces, esto en este momento, este plazo está corriendo y no se está haciendo. De modo que ese control político, ese equilibrio de poderes, ese contrapeso al hiperpoder presidencial en que estamos ahora, ese equilibrio de poderes, ese contrapeso no existe. O sea que estamos en manos de una sola persona y de un gobierno que puede estar tomando medidas adecuadas o no, que puede estarse equivocando, pero no hay siquiera nadie quien le vigile sus actuaciones a esos poderes legislativos. El presidente, con los poderes legislativos que tiene ahora, puede restringirnos todos los derechos fundamentales, puede ordenar el gasto público que quiera. Imagínense que en este momento el presidente ha hablado de que va a solicitar un crédito de 11.000 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, está muy bien, se necesitan, lo vamos a necesitar, sí, pero ¿en qué lo vamos a invertir? A ver, señor presidente, ¿quién vigila eso? ¿Quién le va a controlar esa inversión que va a hacer el ministro de Hacienda? Pues el Congreso, pero el Congreso no está reunido. ¿Quién cita al ministro a un debate? Bueno, de tal manera que las cosas están realmente en una situación de verdadera anomalía constitucional, interrupción de los poderes públicos, cuando el artículo 214 dice que durante los estados de excepción los poderes públicos seguirán funcionando tal cual, no hay interrupción, aquí hay una interrupción. Bueno, algunos han propuesto, algunos congresistas, y creo que algunos dignatarios del Congreso, por ejemplo, el presidente del Senado, Lidio García, han dicho, bueno, hay que sesionar con sesiones presenciales. Esas son ineludibles. El presidente Lidio García, el presidente del Senado, dijo, bueno, será una irresponsabilidad y todo, es una irresponsabilidad, nos pone en riesgo, pero hay que sesionar. Ese es el costo de nosotros como representantes del pueblo en la democracia. Vamos a tener que funcionar y ya citó a sesiones para el 13, dijo, es una irresponsabilidad, pero tengo que hacerlo. Es una obligación constitucional. Si yo no cito al Congreso, incluso incurro de pronto en una causal disciplinaria o hasta en un prevaricato, porque estoy eludiendo cumplir un deber que la Constitución me impone. Luego, yo tengo que citar a sesiones. Algunos congresistas de algunas bancadas o algunos congresistas han dicho, es ineludible que nos congreguemos a sesionar en sesiones presenciales. Por ejemplo, el senador Robledo dijo, hay que sesionar, y a pesar de que yo tengo más de 70 años, me toca ir, o el representante de la Cámara, Jorge Gómez, también de Antioquia, dijo, hay que sesionar, y la sesión ineludible es porque el artículo 138 de la Carta dice que es un deber que el Congreso se reúna por derecho propio, sin que nadie lo cita, allá apareceremos. En los recintos del Congreso. Bueno, invocan el artículo 139 de la Carta, que dice, la sede de los poderes legislativos es la capital de la República. Allá tiene que sesionar, no en la casita. Frente a los que proponen sesiones virtuales, no, es que en la casa no se puede sesionar, porque el artículo 109 dice, la sede de los poderes centrales donde sesionan es en la capital de la República, salvo que el Congreso
decida modificar el reglamento y trasladar la sede de los poderes, y lo puede hacer, dice el artículo 150, numeral 6 de la Carta, transitoriamente cuando hay una imposibilidad, dice, cuando hay una imposibilidad de sesionar por razones de orden público o por lo que sea, las cámaras pueden acordar trasladarse, pero tiene que haber ese acuerdo. Bueno, y luego dice, invocan el reglamento que dice que las sesiones deben ser presenciales con la asistencia física del congresista en el recinto. Por ello se verifica el quórum llamándolo a lista y él registrándose que está presente allí en el recinto. Si él se sale del recinto a la cafetería a tomarse un tinto, puede estar desintegrando el quórum, porque el quórum es presencia física, real, personal, no virtual. Los que también abogan por las sesiones presenciales invocan un artículo que es muy duro en la Constitución, el artículo 149, que es durísimo. Miren, dice esto, dice, las sesiones del Congreso que se hagan por fuera de los términos constitucionales carecerán de toda validez, no producirán efecto alguno, o sea, son inválidas, pero además son inexistentes. La teoría de la inexistencia en derecho público. Ni siquiera habría que declarar la invalidez de esa actuación, son inexistentes, dice, carecerán de todo efecto y los amenaza, dice, y los congresistas que se presten a sesionar por fuera de los términos constitucionales serán sancionados conforme a la ley. O sea que pueden llegar a ser procesados disciplinariamente por la Procuraduría, pueden llegar a ser incluso investigados penalmente por un delito de prevaricato o algo así. Yo no soy penalista, los penalistas me dirán cuál. Bueno, entonces, ese artículo, el 149, es duro y hasta amenazante. Y entonces, frente a ese artículo, cítenos que nosotros allá vamos, aunque nos contagiemos del coronavirus. Bueno, también invocan el reglamento, los que tienen sesiones presenciales, invocan el reglamento del Congreso, la ley quinta de 1992, ley orgánica, que dice cómo se crean las leyes, que regula la actividad del Congreso. Y esa ley, ese reglamento nos dice que las sesiones, el concepto de sesión es presencia física, o sea, es face to face, como se dice en inglés. Person to person, mirándose, face to face. Eso no es allá uno en la casita, como estamos haciendo hoy, en este momento, maravilloso. No, tiene que ser el debate en el Congreso, la deliberación, que es la esencia del Congreso, es cara a cara, es face to face. Nada de virtualidad. El reglamento no admite eso. Dice, las sesiones exigen la asistencia. ¿Y cómo se verifica la asistencia? Con la presencia física, registrándose allá en el sistema electrónico de acreditación o levantando la mano. ¿Quiénes están aquí? Fulano, fulano, fulano. Y se deja en el acta, dice el reglamento, se deja en el acta la constancia de quienes asistieron allí y quienes no. Si uno en ese momento no alcanzó a llegar, no se registra, por lo tanto no asistió, presencia física. El concepto de debate en el reglamento dice, el debate empieza cuando se registra la sesión, la presencia del quórum, y el presidente dice, se abre la sesión. De modo que no es cuando los congresistas estén ya conectados a la plataforma, no, es cuando ya se registran allá en el recinto. Esa es la posición del presidente del Senado y de algunos congresistas. Otros, por el contrario, sostienen la posición de que es hoy jurídica y fácticamente imposible que el Congreso sancione presencialmente. Bueno, entonces vamos a retomar el tema que traíamos. Habíamos dicho, bueno, frente a esta situación tan de anormalidad constitucional, de verdadera ruptura de la estructura de un Estado constitucional de derecho, y ruptura grave en circunstancias especialmente graves, que nos abocan a una situación muy similar a una dictadura constitucionalizada. ¿Qué hacemos? Entonces, salida uno es, hombre, sesionemos presencialmente, porque la esencia de la democracia es el debate, la deliberación. O sea, la democracia es, ante todo, deliberación. Se la inventaron los griegos en el siglo IV antes de Cristo, deliberando y deliberando, como hacían los griegos, era face to face, de cara a cara, oyéndolo, yo refutándolo o llegando o convenciéndonos y llegando a acuerdos. Eso, cada uno por allá mandándonos razones a distancia, no es deliberación, no es esencia de la deliberación. Por lo tanto, hay que sesionar
Por ahí alguien habló, creo que la ministra del Interior dijo una posición ahí como muy rara, muy intermedia, es que semivirtual o virtualidad parcial. O sea que van unos, hacen el quórum, en el Senado son los que hacen el quórum del liberatorio son 27 o 28, y los que hacen el quórum decisorio para poder votar son 55, porque son 108 senadores. Bueno, entonces que estén los 55 y los otros no estén, bueno, pero eso sí es más complicado, eso sí es como que enreda un poco la pita. Mejor es o virtual o presencial. Bueno, la otra solución, la B, la presencial. Algunos dignatarios de la Cámara y una comisión accidental que es de representantes a la Cámara que sesionaron estos días estudiando el asunto, la constitucionalidad, la viabilidad constitucional, pues llegaron a la conclusión de que era la única salida. Bueno, entonces conforme a esas recomendaciones de la virtualidad democrática o la democracia virtual, el gobierno entonces recibió una petición, y una petición es de unos sectores del Congreso. Hombre, nosotros no podemos tomar decisiones sino con fundamento en una ley. La ley de nosotros es el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso, interpretado en forma rigurosa, textual, precisa, nos dice que tenemos que estar presentes en el recinto, en los recintos del Congreso. Entonces necesitamos pues una ley que nos habilite para sesionar de otra manera, o si no, acuérdense del artículo 149 y se van para la cárcel los que sesionen por fuera de las condiciones constitucionales. Entonces, como usted no está derecho, el órgano del Estado solamente puede hacer aquello que la ley expresamente le autorice, o si no está extralimitándose. Entonces los presidentes de las cámaras, nosotros no citamos a reuniones virtuales si no hay una ley. Entonces la ley vino con el decreto 491 de 2017, decreto 491 del 28 de marzo, expedido con fundamento en los poderes de excepción en la emergencia económica, y ese decreto modifica o de alguna manera como que reforma el reglamento del Congreso, ley orgánica, la ley orgánica número quinta, número 5 de 1992. Y la reforma expresamente admitiendo que habrá sesiones virtuales. Un segundito que por aquí tengo el, bueno, un segundito que por aquí tengo el texto, ya lo voy a buscar. No, que está a máquina. Un segundito que lo estoy buscando por aquí para que lo... Sí, aquí lo tengo ya, aquí lo tengo. Dice el artículo 12 del decreto 491 de 2020, dice reuniones no presenciales de los órganos colegiados de las ramas del poder público. Órganos colegiados incluye Senado, Cámara de Representantes y en su momento, si fuera necesario, asambleas departamentales y consejos municipales y juntas administradoras locales. Entonces dice que sin perjuicio de lo que dicen las leyes, las corporaciones públicas, las salas de juntas, de cuerpos colegiados, de todas las ramas del poder público, incluida la legislativa, en todos los órdenes territoriales podrán sesionar mediante sesiones no presenciales cuando por cualquier medio sus miembros puedan deliberar y decidir por comunicación simultánea o sucesivo. En este caso, dice ese artículo, la sucesión de comunicaciones deberá ocurrir de manera inmediata de acuerdo con el medio empleado. Bueno, las convocatorias deberán realizarse de conformidad con los respectivos reglamentos y garantizar el acceso a la información y documentación requeridas para la deliberación. Las decisiones deberán adoptarse conforme a las reglas de decisión previstas en los respectivos reglamentos, de todo lo cual quedará constancia en el acta correspondiente. Bueno, dice, excepto los asuntos y deliberaciones sujetos a reserva, esas deliberaciones virtuales serán sesiones públicas, a las cuales cualquier ciudadano deberá tener acceso. Bueno, esta norma rige durante la situación de emergencia. Bueno, entonces el decreto 491 viene a ser una modificación de la ley orgánica del reglamento del Congreso, que los constitucionalistas ya estarán
planteándose una discusión interesante. Y es que el decreto de emergencia, el decreto es un decreto con fuerza de ley o decreto legislativo, las dos denominaciones hay en la Constitución. Ese decreto con fuerza de ley o decreto legislativo puede tocar una ley de rango superior como el reglamento del Congreso. Está bien que toque la ley ordinaria, modifique un impuesto, bueno, pero la ley orgánica, bueno, pero no voy a entrar en esa discusión que es ya muy técnica de constitucionalistas, ya muy, ya de muy alto nivel. Bueno, pero lo que sí es claro es que ya hay ley, hay norma con fuerza de ley que les da la tranquilidad a los congresistas a sesionar de esta manera, por lo menos hay un decreto con fuerza de ley. Bueno, los que estuvieron propugnando la apertura de sesiones virtuales eh, tienen unos argumentos muy interesantes, unos argumentos que, que más o menos les voy a sintetizar en los siguientes. Dicen, bueno, eh, se dice lo siguiente, bueno, es que la esencia de la democracia es la deliberación. Hoy incluso se dice que el verdadero concepto de democracia es el concepto de democracia deliberativa. El concepto de democracia deliberativa es un nuevo concepto que está manejando la teoría política y la ciencia política, en el cual se da el máximo de participación, no solamente de quienes representan a segmentos del pueblo, sino a los ciudadanos directamente. Es una hiperdeliberación ciudadana y eso es lo que enriquece la democracia, porque la esencia de la democracia es eso, que se puedan discutir propuestas, decisiones, que haya un espacio amplísimo, una optimización de esa posibilidad de deliberar, de discutir, de argumentar, contraargumentar, porque la democracia es la plasmación de la idea racional del poder, racionalizar el poder, y la razón es debate, discusión. Si se garantiza eso, debate, discusión, sin restricciones, hay democracia. Bueno, entonces dicen los partidarios de las sesiones virtuales, la sesión virtual, si está bien operativizada, con todos los recursos tecnológicos, perdón, permitiría, como dice el decreto 491, en forma sucesiva, simultánea, tal, nos permitiría garantizar la esencia de la deliberación. Y no se estaría sacrificando el núcleo esencial, lo que se denomina el núcleo esencial. Toda institución tiene núcleo esencial. El núcleo esencial del proceso legislativo, que es la deliberación, los 4 debates que conforman todo, todo proceso legislativo, ineludibles, 4 debates, se pueden dar perfectamente a través de medios virtuales, de teleconferencias, de estas reuniones virtuales en las cuales todo congresista va a aportar y va a tener el derecho al uso de la palabra, a proposiciones, a refutar al otro. Bueno, entonces ese es un primer argumento de tipo conceptual, la democracia deliberativa. Pero vienen ya unos argumentos de tipo derecho positivo. Por ejemplo, dice, bueno, la Constitución nos habla de las sesiones del Congreso, mmm, pero pues la Constitución fue hecha en 1991, cuando pues la virtualidad era algo, es que ni se sospechaba de que llegáramos a eso. Es más, el reglamento del Congreso, la ley quinta de 1992, fue hecha más o menos entre octubre y marzo, entre octubre del 91 y marzo de 1992. Yo me acuerdo porque yo participé en algunos debates que hubo y foros sobre el reglamento del Congreso. Y a mí que me gustan esos temas, fui yo y allá estuve en esos foros. En 1990, en abril, mayo del 92, que se aprobó la ley quinta, reglamento del Congreso, ni sospechamos que íbamos a estar en Internet a los 2 años, en 1994 todos habíamos ya accedido, comenzado a acceder a Internet y que un día la virtualidad sería algo como el pan de cada día, una cosa cotidiana, una realidad cotidiana del 80% de las personas en Colombia o en cualquier país de un mediano o alto desarrollo.
Entonces, hoy se considera que el acceso o la conectividad, el acceso al Internet puede llegar a ser un derecho fundamental, que el niño que hoy está asistiendo a la escuela, pero no está conectado a la virtualidad, ya tiene una desventaja. Ya ese niño no va a ser formado en las aptitudes comunicativas que hacen el ciudadano. Entonces, hoy la virtualidad es una realidad. En el reglamento del Congreso no se previo siquiera a eso, hombre, pues yo no teníamos ni idea de que algún día nos íbamos a estar conectando como estamos hoy, yo feliz conectándome con ustedes y lástima que no los puedo ver, pero bueno, eh, no nos imaginamos eso. Luego el reglamento del Congreso no podía haber previsto esa circunstancia, por eso la norma debe ser interpretada no en el momento histórico en que se dio, sino en el actual. En el momento en que se va a aplicar, no cuando los legisladores crearon esa pauta de conducta, sino cuando se aplica y que se llama interpretación lógico-objetiva, interpretación conforme al contexto real, actual, no el de hace 30 años. No teníamos ni idea de qué era virtualidad, la palabra virtualidad ni siquiera existía. Bueno, entonces dicen esto, actualicemos la interpretación, actualicemos la hermenéutica del reglamento del Congreso, y cuando dice asistencia, pues no tiene que ser la presencia física, como dijo un alumno mío muy inteligente, pero un poco prosaico, dijo, profe, el bulto, no tiene que ser el bulto, es que se me la expresión un poco así como ordinaria honga, pero el alumno muy inteligente dijo, profesor, el quórum es verificación de quiénes ha sido, o sea, presencia física. No, hoy podemos hacer presencia virtual. La realidad de los seres humanos hoy, los seres humanos somos reales en buena medida porque somos virtuales. La relación hoy entre los seres humanos en buena medida es virtual. Hoy podemos hacer cualquier transacción bancaria a través de una operación virtual. De modo que, ¿por qué nos vamos a negar en el momento de funcionar las instituciones a la realidad actual? ¿Por qué seguimos aplicando la creencia, los conceptos de los padres fundadores? Digamos, en Estados Unidos se llaman de padres fundadores, los que hicieron la Constitución del 1787, Franklin, todo eso. No. ¿Cómo es hoy? Bueno, actualicemos el reglamento, dicen. Hoy, el concepto de asistencia ya puede ser virtual. El concepto de debate que está en el reglamento, en el artículo 94 del reglamento del Congreso, dice, el debate empieza cuando se registran los senadores o representantes, el secretario de la Cámara verifica, o del respectivo verifica, y le dice al presidente, señor presidente, están presentes tales, tantos. No, hoy estar presentes están conectados, señor presidente, tantos. Ya vienen problemas operativos que los dignatarios de las cámaras tienen que solucionar con el ministro, la ministra de las TIC, que es el sistema, cómo verificas que es el senador tal, el representante fulano o fulana. Allá en el Congreso hoy se registran mediante un sistema electrónico, una tarjetica, y de esa manera se verifica la presencia. Bueno, cuando se daña el sistema electrónico, entonces a ver quiénes están y apuntan a mano. Bueno, pero hoy sería registrarse de otra manera. No sé cuál sería el método, si con un código, si con lo que hoy hablan de una huella biométrica, que es con el iris. Todo esto que ellos se están inventando. Pero bueno, habría que desarrollar esa parte operativa. También dicen los partidarios de las sesiones virtuales que es que hoy hablamos de una nueva realidad de la democracia que llamamos ciberdemocracia. El concepto viene desde de 25 años más o menos, desde 1993 que aparece la virtualidad como un instrumento de los seres humanos. Y entonces que un tal Pierre Levy, un francés, habló de democracia digital. Y yo, por ejemplo, he estado leyendo autores nuevos. Por ejemplo, aquí tengo, aquí les tengo a James Fiskin, Democracia y Deliberación, que es un filósofo político de la Universidad de Stanford, en donde dice, bueno, ya tenemos que pasar a esa democracia incluso desde el ciudadano,
que opera virtualmente. Hoy es posible, dices, convocar un referendo todos los días para que el ciudadano diga, ¿te gusta, te gustó te gustó que te prohibieran salir de tu casa? Voten. A ver, y cada uno desde la casa, desde el computador, podría hoy perfectamente realizar el voto, con lo cual la democracia participativa, directa de los ciudadanos o semidirecta estaría siendo hoy posible, cuando durante un tiempo era imposible, físicamente, por espacio, por número de ciudadanos. Hoy sería posible. Entonces, este Fiskin analiza cómo los partidos demócrata y republicano en Estados Unidos podrían seleccionar al candidato en una forma de ciberdemocracia. Ese libro fue escrito en 1992, creo que lo publicaron, y él hace unas reflexiones sobre todo este tema, reflexiones en las cuales se habla de que unos métodos serían el Warner Amex Cube, un cubo, o un cube representative cube, un cubo representativo, donde uno elige a los representantes por métodos virtuales. Dice, y lo importante es que se garantiza lo que se denomina por estos filósofos políticos un debate lógicamente completo. Si se garantiza ese concepto, un debate lógicamente completo, en el cual solamente hay un límite, el tiempo. Bueno, llega un momento en que ya no van a seguir discutiendo. Entonces, en el que se late solamente ese límite, garantizando eso, hay democracia. Y entonces estudiamos experiencias como el Parlamento de Gales, la Asamblea Nacional de Gales, del Reino Unido, ya estableció en el reglamento sesiones virtuales cuando no sea posible, sesionar presencialmente por la urgencia de tomar una decisión, porque están en vacaciones, pero es suficiente aprobar un proyecto de ley, o cuando uno de los MPs, Member of Parliament de Gales, no puede asistir desde la casa, puede sesionar en el Parlamento de Gales. Eso está más o menos desde el 2001, más o menos, esas posibilidades. En nuestro continente, para no pues, estar siempre tomando como referente a Dinamarca cuando nosotros estamos en Cundinamarca. No, tomemos referentes más cercanos, gente como nosotros. Hoy Chile maneja un sistema de congreso cuyas sesiones en buena parte son virtuales. La regla general es que son presenciales, pero determinadas sesiones pueden ser virtuales y ya Chile hace 15 años más o menos lo hace. Lo ha venido poniendo en práctica. Recientemente, con esta circunstancia tan terrible de la pandemia, ya lo pusieron en práctica. En el Perú están sesionando virtualmente y creo haber leído una noticia hoy de que también creo que en el Ecuador. De modo que yo creo que es la apertura de esa posibilidad de sesiones virtuales, no porque vayan a reemplazar las sesiones presenciales, es lo ideal. Todavía creemos que esa interacción entre seres humanos en forma directa, personal, produce una química, y esa química es necesaria. Que los estudiantes estén con el profesor ahí en un diálogo personal, con gente de carne y hueso, parece que es mejor que las clases virtuales, parece. Bueno, hay quienes dicen que no, pues es lo mismo, va a ser lo mismo. Bueno, yo sigo apegado a que me encanta con los estudiantes interactuar, escucharlos, reírnos, lo que sea, que alguien de pronto salga con un exabrupto. Bueno, eso lo hacemos presencialmente. Pero la regla general sería virtualidad y la excepción en circunstancias especiales y sin violar el núcleo esencial de la democracia deliberativa, sesiones virtuales, eso sí, garantizando temas tales como la perfecta identificación digital de los integrantes, la posibilidad de todos de ejercer lo que llamaban en Grecia isegoría, que era el ágora, pido la palabra, el uso de la palabra, isegoría, decían en el ágora ateniense. Y garantizando todo esto y una votación confiable, pues no se estaría alterando realmente la democracia. Y yo, si me piden una opinión, vería la viabilidad constitucional de ese ensayo. Hay quienes dicen que en el futuro se va incluso a poner más de moda ese sistema de virtualidad.
Pero entendamos lo siguiente, habría que garantizar lo que en el reglamento del Congreso se llama los principios rectores del funcionamiento de la representación, del órgano representativo, que son, uno, la corrección de las formas, pero la corrección de las formas centrada en lo siguiente, en el respeto de la voluntad de la mayoría. Siempre hay que tratar de formar una mayoría. Bueno, el Congreso no se puede enredar y volcar, no, hay que el poder de la mayoría. Dos, los derechos de las minorías, las garantías de las minorías. La democracia hoy no es el poder de la mayoría a seca, sino el poder de la mayoría, pero con serias y fuertes limitaciones a favor de las minorías. Por ejemplo, si la minoría quiere que ese proyecto no se vote en bloque, son 100 artículos, digamos, un proyecto, y lo van a votar a favor o en contra de los 100 artículos en bloque. No, la minoría puede pedir, no, artículo por artículo. Ay, pero eso nos demora 8 días votando, no importa. No importa, la minoría tiene derecho a hacer difícil la decisión. ¿Cómo? Vote artículo por artículo. El Código Civil tiene 2.500 artículos. Si lo hubieran aprobado de nuevo, se gastaban 3 meses votando. Pero eso es un derecho de la minoría. Pero respetando el derecho de las minorías a hacer difícil lo que se llama el poder de obstrucción, respetando esto y respetando la voz de mayorías, realmente no se estaría como desconociendo el núcleo esencial. Y la Corte Constitucional, ya sobre este tema, y voy terminando, la Corte Constitucional tiene varias sentencias. Por ejemplo, la sentencia, la muy buena, es la C-685 de 2011. C-685. 2011, allí dice, por ejemplo, lo siguiente, mire, y que apoya como esa opinión de quienes consideramos viables las sesiones virtuales. Dice la Corte, así entre comillas, no lo voy a leer mucho, sino 3 rengloncitos. En relación con el significado de un vicio de forma en la creación de la ley, en relación con el significado de un vicio de forma, ha dicho esta Corte que no toda discrepancia entre lo que ocurre en el proceso de elaboración de una ley y las normas, parámetros implica, es decir, repito, no toda discrepancia entre el proceso de elaboración de la ley y las normas parámetro implica la realización de este tipo de vicios, sino que únicamente serán vicios de forma, de procedimiento, aquellas diferencias cuya ocurrencia redunde en el desconocimiento de algunos de los principios constitucionales que se concretan en el procedimiento legislativo, es decir, cuando esa violación de las formas implica un desconocimiento del principio democrático, de la democracia deliberativa. Si las formas que se pretermiten en alguno de los debates son formas que no están tan íntimamente ligadas a garantizar el principio, lo que llama la Corte el principio democrático o de democracia deliberativa, pues podría entenderse que no hay un vicio grave y no llegaría a la declaratoria de inexequibilidad. Y habla entonces la Corte de unos principios del procedimiento legislativo. Dice el principio de instrumentalización de las formas. Principio de instrumentación de la forma significa que las formas por las formas no son sustentables, que toda forma debe ser sustentada en un valor, en un principio sustantivo que le dé vida, que le dé significado. O sea, que la Corte, por ejemplo, en una sentencia en donde revisó si declaraba inexequible una ley en la que no hubo lo que exige el reglamento, una doble lectura de una proposición, la leyeron solamente una vez, pero no dos, dijo la Corte, no, ese vicio realmente no va a atropellar el principio democrático o de deliberación democrática, dijo la Corte. Bueno, y la Corte ha dicho que en el procedimiento legislativo hay que respetar ante todo el principio de mayorías, el principio de pluralidad, pluralismo político, que implica el reconocimiento de la minoría como un actor, como un sujeto protagónico en la discusión de la ley, y el tercer principio, principio de publicidad, que dice que todo acto del Congreso debe ser observado por los ciudadanos. Uno. Dos, que todo acto del Congreso tiene que haber dado garantía de que quienes van a deliberar y votar conocían, por ejemplo, el proyecto de ley, debe ser publicado en la Gaceta del Congreso, por ejemplo, que,
que según el artículo 160 de la Carta, cuando se va a discutir un proyecto de ley, tuvo que haber sido anunciado en la sesión anterior, al menos, de que iba a ser parte del orden del día de esa sesión en que se discute. Si en la sesión anterior no se anunció que se iba a discutir sobre eso, no pueden sorprender a los congresistas con una divulgación, o sea, el principio de publicidad para los congresistas interno y el principio de publicidad externo que sobre el Congreso deben siempre estar puestas las cámaras. Probablemente no siempre por ese canal del Congreso, que es un poquito como aburridor, pero sí que los noticieros transmitan, que los periodistas puedan informar sobre lo que está pasando, cómo están votando, todo esto, y eso es lo que hace la esencia de la democracia. Yo dejo así mi intervención. Fueron ideas un poco, pues, improvisadas porque estas circunstancias no tienen todas las posibilidades de hacer una buena estructuración de la conferencia, pero por lo menos ahí les expresé algunas ideitas sobre lo que yo pienso. El debate está dado, los que son partidarios de las acciones presenciales tienen unos argumentos muy sólidos, digamos, es una posición plausible, sólido, y no están, pues, no están perdidos, están muy centrados en exigencias constitucionales muy, muy rigurosas. Los otros le juegan a la flexibilidad de hermenéutica, todo a la actualización, y tienen también buenos argumentos, pero bueno, pero ahí vamos en ese debate. Yo que tengo entendido que las sesiones ya están citadas para el 13, el 13, o sea, para el próximo lunes, la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, sesión virtual. Sesión virtual. El Senado citó sesión presencial. Vamos a ver cómo se resuelve en estos días ese tema. Bueno. Salvador, me quedaron a escribir aquí como... Sí, pero te estaba llamando ella. Creo que era Elvira. Bueno, vamos a ver. No sale. Pero que ella me dijo que iba a que aparecía como de tema color un sistema. Vamos a mirar si me puso un chat. Bueno, aquí ya hay varias preguntas. Bueno. Pero no sé si ella como moderadora quiera priorizar unas preguntas o no sé cómo vaya a funcionar. Aló, ya, ¿me están oyendo? Ya me han hecho algunas preguntas, por ejemplo, aquí en mi WhatsApp me dicen que es que... Pero antes de que hables, aquí también hay otros, mira, aquí te van escribiendo varios. Bueno, un momentico voy a contestar, que creo que es la moderadora. Aló. Listo, listo. Oiga, Elvira, ya han recogido varias preguntas. Sí, en el chat hay varias. Ya me llegó una por el chat. Sí. No, y en el chat de Facebook hay varias también. Bueno, por el chat, y por el chat del Facebook, ¿cierto? Bueno, aquí. Por el chat de WhatsApp. Sí, perfecto, Elvira, gracias. Sí, ya te voy mandando una por una las que vayas a contestando. Bueno, aquí me dicen que un comentario muy interesante. Lo que pasa es que muchos senadores tienen mucha edad y no les da fácilmente el uso de las TIC. Su formación en eso es muy limitada. Sí, es cierto. Claro que es un poquito graciosa, irónica, está un poquito medio irónica la cuestión. Sí, en realidad muchas de ellas son personas de cierta edad. El senador muy competente y brillante, Jorge Robledo, del partido del democrático, el pueblo democrático. Es una persona pues de más de 75 años en este momento, algo así. Bueno, y otros también son personas de bastante edad.
Podría ser una limitación, pero, pero les digo lo siguiente, cada congresista tiene un apoyo que el Congreso le suministra que se llama UTL. UTL significa Unidad de Trabajo Legislativo, en el que hay tres o cuatro asesores y tres asistentes. Bueno, esas personas son los que realmente van conduciendo la parte operativa, todo esto del senador o del representante. Pues esas personas son muy versadas en esas materias. De modo que si hubiera esa limitación, que yo creo que la hay, yo por realmente soy muy limitado en asuntos tecnológicos, tanto que tengo que pedirle a mi hijo que me ayude. Pues si hay personas con esas limitaciones, de más de 70 años, o los que no tenemos esa edad todavía, pero tener esa limitación, pues la ayuda la tienen al alcance de la mano, la unidad de trabajo legislativo. Esas personas deben ser muy competentes, porque deben ser profesionales unos. Bueno, de modo que habría esa limitación, es cierto. Pero bueno, ahora, las limitaciones van a probablemente originarse en la parte ya logística. Miren que esta tarde hemos tenido problemas. Si aquí hemos tenido problemas ya esta tarde para poder sesionar como una clase, como me hubiera gustado, como me gusta a mí, que es dictar clase, no conferencias, sino clase. Si su va a funcionar así, pues el Congreso, pues no creo que estaría cumpliendo las exigencias de una plena y óptima deliberación, con todas las condiciones para que se dé la deliberación como si estuvieran face to face, cara a cara. De modo que, como si estuvieran aquí a 20 centímetros de distancia el senador del otro senador. Bueno, ese es un interesante comentario. Me dicen que tengo una pregunta. Soy presidente del Honorable Consejo de Cáceres. ¿Cómo debería actuar el Consejo o los consejos referente al decreto 491, teniendo en cuenta que muchos concejales no cuentan con medios tecnológicos? Sí, es un problema. Si no cuentan con medios tecnológicos, si es imposible tecnológicamente conectarse, no hay democracia virtual. Olvídese. Entonces, esto es un compromiso e impone una obligación al Consejo, que tiene su administración, o en convenio con el alcalde, a proveer esos medios, a proveerles los computadores, y no probablemente como los míos, que son un poquito viejo y lento, sino computadores muy buenos que tienen que ser muy veloces para que puedan hacer esas super aplicaciones y garantizarles, obviamente, virtualidad. Escuché esta mañana a un congresista, a un representante de la Cámara que estuvo en la comisión accidental que sugirió y que estudió la constitucionalidad de esta virtualidad, es decir, que tenían que resolver problemas con senadores y representantes del Chocó, de algunas regiones del Chocó, en donde la banda ancha no existe o algo así. La virtualidad es muy difícil, muy complicada. En el Orinoco, en el Bichada, en el Guainía, la virtualidad no está garantizada, habría que garantizarla. Si no se garantiza, esas sesiones van a ser por fuera de las condiciones constitucionales y allí no habría de verdadera democracia deliberativa. Bueno, me dicen, me dice que la ley de las TIC, la 1341 de 2009 y 1978 de 2019, no es aplicable a todas las entidades e instituciones del Estado. Vea, pero ahí sí me corcha, porque es que yo estas leyes de la ley de la TIC, sinceramente no las he estudiado. Yo las he oído mencionar en la radio, 1341 del 2009 y 1978 del 2009, que no es aplicable a todas las entidades. Bueno, es posible, usted puede tener razón, y en ese caso habría una limitación de orden legal que exigiría una adición del decreto 491 de 2020, ese que modificó, en este momento tiene modificado al reglamento del Congreso, y que modificar esas leyes que establecen que no se aplica a todas las instituciones, ampliando, por lo tanto, mediante un decreto, esa posibilidad de aplicarla a esas instituciones como el Congreso. Bueno, dice, y los costos de ese montaje a Internet, bueno, el Congreso tiene que destinar probablemente una de las partidas que tiene para la parte electrónica del Congreso, que es bastante sofisticada hoy,
tiene que aumentar esa partida, esa inversión. Yo entiendo que ya estaban en conversaciones con la ministra de las TIC y querían contratar ya para el lunes una empresa que como una empresa de comunicaciones virtuales que podría asegurar esto. Eso implica que hay que ampliar esas partidas, hacer esas erogaciones necesarias. Bien, dice, ¿qué garantía? Me preguntan qué garantía hay que esa ciberdemocracia no degenera en oclocracia. Sí, oclocracia se ve que quien nos hace la pregunta conoce de la terminología de Aristóteles, cuando Aristóteles dijo, hay tres formas de gobierno, la monarquía, gobierno no solo, la aristocracia, gobierno de una élite de sabios, o de la democracia, gobierno de los ciudadanos. Pero esa democracia, gobierno de los ciudadanos, allá discutiendo todos en el ágora, esa maravilla, eso tiene un riesgo grandísimo y es que se degenere en gobierno no de los ciudadanos serios, lúcidos, enterados, informados, sino de una turba manipulada y esa turba se llama oclocracia, cuando gobierna la turba, el populacho manipulado, ya no es democracia, no es el gobierno del ciudadano, no es empoderar al ciudadano, sino empoderar a una turba que, que quién sabe qué hace irresponsablemente. Entonces, ¿cómo evitar que en esa ciberdemocracia del futuro, en que han hablado que nosotros pudiéramos votar todos los días desde la casa con un referendo diario? Mira que en Suiza apenas se hacen 14 referendos por año. Bueno, en Colombia quién sabe cada cuánto, votaríamos todos los días en un referendo o en un plebiscito. Bueno, ese es el peligro, de que esa masa de ciudadanos no sea un conglomerado de ciudadanos conscientes, serios, responsables, informados, sino una masa arrastrada, manipulada, como se arrean los semovientes en el campo, en un potrero. Entonces, entonces ya no seríamos la dignidad humana. Entonces, eso es un peligro que habría que discutir, porque dicen que en el futuro vamos a estar votando dentro de 30, 40 años por el computador, bueno, o por el celular. Bueno, dice por la importancia, me dicen, mientras la ley esté vigente y no haya sido declarada inexequible, es de estricto cumplimiento, exacto, es de estricto cumplimiento. Una interpretación teleológica del artículo 140 constitucional puede servir de fundamento para viabilizar las sesiones del órgano legislativo. Veamos qué nos dice el artículo 140, que aquí lo tengo a mano. El artículo 140 nos dice que el 140 aquí, para que lo leamos, sepamos todos a qué ríe. El Congreso tiene su sede en la capital de la República, ¿cierto? El 140 es una norma de orden constitucional. No se puede, ojo con esto, no se puede modificar por una ley, ni por un decreto con fuerza de ley. Allí es donde algunos congresistas que piden y exigen las sesiones presenciales hoy, dice, es que no nos podemos mover de ahí. Por decreto, no. Por decreto, no. Claro que el artículo 150, numeral 16, 6 dice, el Congreso podrá, por acuerdo de las cámaras, trasladar durante un tiempo en que sea imposible sesionar en Bogotá, trasladar para la sede a otra parte, a Girardot, de pronto a Medellín, pero ya es muy lejos, a Girardot por ahí cerquita. Eso era pensado, eso viene de la Carta del 86, cuando durante las guerras civiles o durante, ya en el siglo XX, durante la época de la violencia, era imposible sesionar el Congreso en Bogotá. Entonces habría que irse para Girardot o habría que irse para una sede así cercana, alterna, sede alterna. Pero eso requiere un acuerdo de las cámaras. El decreto legislativo no puede reformar la Constitución y no es acuerdo de las cámaras. Bueno, eh, dice que por la importancia humana y más occidental del rostro y el lenguaje no verbal del medio virtual, debería también garantizar la proyección del rostro del congresista. Pues sí, pues sí es cierto, si esas, digamos, eh, esos factores que hacen
la naturaleza del contacto personal, que es mirarse a los ojos, mirarse a la cara, bueno, podrían estarse desnaturalizando en un debate virtual. Pues puede que sí, pero yo no creo tanto, porque la imagen va a ser probablemente un elemento de la pantalla. Nos vamos a ver como me están viendo ustedes a mí y yo quisiera verlos a ustedes face to face, cara a cara, mirarlos a los ojos. Entonces, pero bueno, eso se puede por la pantalla, por ese lado no hay ninguna dificultad. ¿Cómo se logran comunicar hoy las personas que tienen un sentimiento y necesitan comunicarlo? Pues hoy tiene que ser virtualmente la manifestación de sentimientos a través de medios virtuales. Un alumno mío me decía, ay, profe, por aquí va a completar en 2 meses sin ver a la novia, sin hacerle una manifestación cariñosa, tomarle la mano. Bueno, me tocará virtual, me dijo. Bueno, nos tocará ver los rostros de los congresistas en la pantalla. Alguien me dice, por ejemplo, un filósofo, dice, es que la realidad del mundo es lo que uno se representa. Y hoy el mundo, el universo, va a ser una realidad no real, no física, no virtual. Los seres humanos no, a partir de ahora no vamos a existir como que seres que nos tocamos, que nos sentimos la química, el olor. No, el ser humano existirá como una entidad, un ente virtual. Bueno, dicen, es una garantía es fundamental que el Estado asuma una cara humana. Bueno, ya me lo dijo. Él fue sin rostro. Bueno, pero eso era otro problema más complicado. El juez, el juez. Pero ya aquí como sabemos quién es el congresista que está hablando, quién es el que está proponiendo, cómo está votando, porque vamos a ver en la pantalla el registro de cómo votó cada congresista, se garantiza el principio de publicidad o transparente, de transparencia, que no, en la democracia no puede haber nada secreto. Bobbio, gran Norberto Bobbio, teórico de la democracia contemporánea, dijo, uno de los elementos y promesas de la democracia es el poder transparente, visible, todo es visible, todo se debe ver. Bueno, cómo votó cada congresista, qué gesto hizo, cómo se rió del otro, tiene que estar garantizado. Dice, la última pregunta, ¿por qué se teme en países como el nuestro el voto electrónico? No, está establecido, lo que pasa es que no se ha operativizado. Bueno, dicen, si llegó esta otra, ¿cuáles son las garantías constitucionales que están en peligro en este estado de emergencia por pandemia? Bueno, yo creo que están en peligro muchas, muchas. Es decir, está bien que haya una finalidad constitucionalmente sustentable, plausible, válida, es protegernos la salud, la vida, como derechos individuales fundamentales y la salubridad como derecho colectivo, todo esto. Pero los medios que se utilizan tienen que ser adecuados y, sobre todo, sin conculcar los derechos fundamentales. Bueno, si dijeran, bueno, entonces se van a quedar 6 meses sin salir. A ver, hombre, 6 meses. Si saliera a la puerta de la casa, a ver, esto no estaría ya siendo desproporcionado. No habría otros instrumentos menos lesivos del derecho y que pudieran garantizarnos esas grandes finalidades, la salud, la vida, la salubridad pública. Habría asuntos que hay que revisar y que el Congreso debería estar debatiendo si estuviera reunido. Hombre, no de pronto hay una desproporción en ciertas medidas. O por el contrario, no hay más bien un déficit, un déficit de protección porque hay demasiadas, a alguien le escuché decir, hay 38 excepciones al decreto de confinamiento, al decreto de aislamiento cuarentena. Entonces, en realidad, no se está protegiendo, entonces hay un déficit. O alguien dice, no, es desproporcionado, no contempló todas las situaciones en que una persona necesita ejercer su derecho a la circulación, a la movilidad. Bueno, lo restringen a uno, pero al mismo tiempo le están violando el derecho al trabajo, porque yo vivo de mi trabajo independiente, de salir a la calle a vender mis empanadas. Entonces, ¿cómo me restringen si al mismo tiempo me violan mi derecho al mínimo vital y de mis hijos? Entonces, restríjame, pero previamente me entrega un subsidio que me permita satisfacer mis necesidades básicas. Entonces, hombre, y entonces estas medidas pueden llegar a poner en peligro
muchos derechos fundamentales. Imagínense, pues, que se llegara ya a una extralimitación como el presidente ese de que le cité de Filipinas, en cuyo decreto de emergencia dice, quien viole la restricción del confinamiento o de la cuarentena, dispáresele. Como, ¿podría un decreto decir eso? No, 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 no está bien. Póngale un comparendo como hoy. Muy bien. Condúzcalo a la casa, a las malas. ¿Quién sabe? De pronto sería desproporcionada esa medida. Entonces hay cosas muy interesantes y muy necesarias de discutir. Bueno, dice, planteada la situación, se podría considerar luego audiencias virtuales. Pues yo creo que, dado que se puede prolongar esta situación, habría que llegar a también a virtualizar por lo menos, algunas de las actuaciones o algunas actuaciones del sistema judicial, de la jurisdicción. Mm, habría que comenzar a pensar en eso, más complejo, más complicado, porque allí está de por medio la garantía del debido proceso, y eso exige ya garantías de altísimo valor que no pueden estar siquiera para muchos procesalistas siquiera en principios, sino en reglas ineludibles. Bueno, me dicen, me escriben también que si el legislativo no hace control político a las actuaciones del ejecutivo en el margen del estado de emergencia por las dificultades que hay, ¿qué otro control qué otro control podría haber? Esto toda vez que el decreto de emergencia tiene fuerza de ley hasta el momento, y hasta el momento no ha habido control político. Yo no veo otro control político distinto al del Congreso, porque es que el único o el otro control ya no es político, es jurídico, el de validez formal, de la Corte Constitucional, pero con un problema. La Corte Constitucional normalmente tiene 90 o 120 días para pronunciarse, que se están yendo hoy en la realidad de nuestra Corte Constitucional a 6 meses. Se reduce, dice el artículo 214, el 241, numeral 7, dice que se reducen a la tercera parte, o sea que ya no serán 6 meses, sino 4 meses. Imagínense, en 4 meses, ¿cuánta cosa habrá pasado con estos decretos? Entienda esto, estos decretos rigen incluso después de levantar la emergencia. El Congreso los puede dejar vigentes hasta por un año si son tributarios. Y si no son tributarios, mucho más allá. Imagínense tributarios. Imagínense un decreto que han dicho que es posible que lo hayan pensado. No sé, no sé. Que un impuesto especial para los empleados y trabajadores, con todos los que ganen más de 2 salarios mínimos, pongamos, pagarán el 10%. Y entonces tú te ganas 2 millones de pesos, entonces está 200 para atender a la emergencia. Imagínense que le dé por el presidente por decretar esto. No, 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 no creo. Pues, pero ya hay gente que dice que nada raro que se venga un impuesto a los salarios y a los sueldos. Bueno, no sé de cuánto, pero hay quien dice que han pensado. Bueno, entonces, imagínense, estos decretos van a regir hasta por un año después. Y entonces, alguien debería tener ya el control de esos decretos, el control político, la vigilancia, el debate. En ese momento no hay. La Corte Constitucional, por ahí, pues, que va a fallar por ahí en 2 meses o de pronto más. Y tendríamos el control ciudadano ya, el control de los ciudadanos movilizándose, protestando, no sé, ya será el control ciudadano, pero ahí la ciencia política es la que va a responder eso. Yo no soy politólogo, yo soy abogado constitucionalista. Bueno, entonces dice, si el legislativo no hace, ¿quién hace? Bueno, dice, un argumento que empleó la representante Juanita Gobertus, partiendo de la propia Constitución, es el artículo 140, cuando dice que las cámaras podrán, de acuerdo entre ellas, trasladar su sede a otro lugar y en caso de perturbación del orden público, podrá reunirse en un sitio que designe el presidente del Senado. Es cierto, es cierto. Ella señala que el sitio puede ser un sitio virtual. Vea, interesante. A mí me parece eso inteligente, creativo de esta representante que es muy interesante, pues le guste a uno o ideológicamente o no. Es una persona con muchas ideas, imaginativa, y este es una hermenéutica interesante. Sitio. Interpretemos la palabra sitio. En 1886, cuando se escribió esa norma,
que la retomó la Carta del 91, pues el sitio era un sitio físico. Hoy es posible que hablemos de un sitio virtual. Me parece interesante actualizar, como han dicho, una interpretación lógico-objetiva que actualice la hermenéutica de la norma a tiempos actuales, no a los padres fundadores. Bueno, dice Robledo, no veía tan problemático las sesiones virtuales para ejercer la función de control político, pero sí las cuestiones de aprobar leyes. Sí, es cierto. Las de control político, en cuanto son, ante todo, una discusión sobre las medidas del Ejecutivo, sí, podrían tener menos limitación constitucional. Las que sí van a ser muy a veces difíciles de implementar ya son los sistemas de votación, cuando se van a votar leyes, aprobar leyes o reformas constitucionales, en las que hay que garantizar, eso sí, una absoluta confiabilidad de que el sistema operativo, la aplicación, lo que sea, identificará digitalmente a quien vota, verificará hay un quórum con la presencia conectada de tantos senadores, tantos representantes. Sí, esa limitación existe. Dice el profesor, estoy de acuerdo con la situación de desventaja que tienen los estudiantes frente a clases virtuales, pero ya el problema de los estudiantes, pero esa es posiblemente la directiva desde el Ministerio de Educación. Entonces, ¿qué pasará con los estudiantes que no tengan acceso a la educación? Que no tengan acceso pues ese es un problema un poquito pues ligado con este, pero distinto. El problema de quienes no tienen los medios tecnológicos para conectarse, el problema de una gran parte de nuestra población estudiantil. Bueno, es un problema que debe resolver las directivas de la universidad, que deberían, ya no para esta coyuntura solamente, sino para el futuro, asegurar que todo estudiante de la universidad tenga su computador, tenga su tablet, su celular con plan de datos, no sé, y que todos tengan conexión. Eso podría ser un programa muy importante de una política pública del ministerio o de las autoridades autónomas de la universidad. Es interesante discutir ese punto. Dice, bueno, listo, profe. Aquí terminamos, me dice, supongo que Elvira se despide y que Salvador termine la transmisión, profe. Salvador es mi hijo, que sí sabe de tecnología, yo no. Y muchas gracias, no, muchas gracias a ustedes. Me hacen sentir muy contento de poder mantener la relación con muchos de ustedes son mis estudiantes, con mis colegas, con mis exalumnos y, me permite, y nos permiten vencer esta, esta restricción a los derechos fundamentales de locomoción, de entender, de encontrarse con el otro, que es ya una limitación de un derecho fundamental, el poder encontrarse con el otro, cerca, que la química opere en las relaciones subjetivas interpersonales de la química es valiosísimo. Ese derecho fundamental lo tenemos restringido, ojalá que no se prolongue mucho y me alegra por lo menos que hemos podido vencer, al menos parcialmente, esa restricción a los derechos fundamentales que se deriva de esta situación de emergencia. Bueno, ojalá que el Congreso encuentre salidas mmm, y que rápidamente, lo que más desearía yo es que rápidamente se supere esta calamidad pública, una verdadera calamidad pública como lo llama la Constitución. Bueno, muchas gracias y estamos siempre en contacto. Quienes tienen mi correo electrónico, tuliochin@gmail.com, tuliochin con n, @gmail.com, me pueden escribir cualquier inquietud que tengan y yo con mucho gusto trataré de respondérselas.